de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. 16 de septiembre de 1936, 2 de la mañana. Querida Carmela y queridos hijos míos, estas son las últimas letras que escribo, pues me llevan, dicen, a Víznar, donde se consumará el sacrificio de este infeliz, que muere inocente y mártir, como tú bien sabes. Procura sobreponerte a la terrible desgracia y vivir para nuestros infelices hijos, que siempre sepan que su padre fue persona digna y honrada, y que muere limpio de culpa. Nada más, con el alma os envío un abrazo muy apretado y hasta que Dios disponga de todos. Ánimo y a vivir para nuestros pobres hijos. Recuerdos a los amigos y recibid el corazón de Rafael. Los bombardeos en las trincheras. Pilar Díaz Gerbós, buenos días. Bueno, y emocionados días. ¿Cómo estás? Bien, emocionada en este momento. Emocionados estamos todos, recordando, haciendo memoria de una carta absolutamente real, naturalmente. Sí, esta es la carta que mi abuelo, Rafael Gerbós Cantano, maestro nacional, escribió desde la celda la noche en que finalmente fue fusilado. La carta que le dirigió a mi abuela se le hizo llegar a través de su confesor. Con estas palabras se despidió de toda la familia. Esta es una carta muy representativa de un montón de cartas más, naturalmente, claro, de ese tiempo, de este país. De muchos olvidados, que como hemos empezado. Muchos olvidados. Precisamente el tema con el que vamos a tratar hoy y con las personas con las que contamos hoy están relacionadas con los olvidados y con la memoria histórica, la memoria democrática. Hoy nos acompaña Francisco Carrión Méndez. Buenos días, Francisco. Buenos días, Paco. Buenos días, buenas tardes. Bueno. Hola, Paco. Muy buenas. Ha tenido bien porque tiene la agenda muy apretada y vamos a intentar no ocupársela demasiado. Lo voy a presentar un poquito. Él se define como geoarqueólogo, es profesor de la Universidad de Granada. Hizo su tesis allí sobre la industria de la piedra pulimentada durante el Neolítico y ha realizado muchísimas investigaciones. Aquí en la zona de Almería también, hablando con él, me dijo que había estado por las zonas de Millares, de Lomas de Galera. Sí. Pero actualmente dirige la Cátedra Salvador Vila de Memoria Democrática de la Universidad de Granada. El nombre que tiene la cátedra, Salvador Vila, rinde homenaje a quien fue rector de la Universidad de Granada en el 1936, que fue fusilado a los 32 años de Víznar junto a su amigo García Lorca. Bueno, él en Granada, en el tema de memoria histórica, es muy conocido, es el arqueólogo de la memoria. Sí. Y empezó su periplo hace 17 años en Melejí, descubriendo las primeras fosas allí, y hasta la fecha. Hoy actualmente pues dirige las excavaciones de las fosas de Víznar. Corrígeme si me equivoco. Bueno, las de Víznar y las de muchos más lugares de la provincia de Granada, de la provincia, bueno, de Córdoba capital y también de Huelva capital, sí. Bueno, también nos acompaña en el estudio, tenemos a Elvira Moreno. Sabemos que ya ha estado aquí otras veces, nuestra arqueóloga subacuática favorita. Sí, de cabecera. ¿Y por qué está aquí? Porque ella ha estado trabajando allí en las excavaciones de Víznar. Y nos va a dar su testimonio pues de primera mano allí, de cómo una persona se dedicó allí a desenterrar en sus trabajos de campo. Elvira, bienvenida. Gracias. Bueno, la primera pregunta, pues quizás para Paco, ¿no? Un poco, ¿qué te impulsó a estudiar arqueología y qué significa esto de ser geoarqueólogo? Bueno, lo primero es saludar a Elvira, que al fin y al cabo estuvo con nosotros en el Barranco, creo que también
en el máster de arqueología de nuestro departamento y hacía ya un tiempo que no la veía. Así que eso era lo primero. Gracias. ¿Por qué, a vuestra pregunta, por qué me decidí a ser arqueólogo? Pues la verdad es que a mí la arqueología me llegó siendo muy joven, pero no porque hubiera leído, o siendo muy joven quiero decir en el bachillerato, pero sí es verdad que algunas noticias que leíamos sobre el descubrimiento en las pirámides de Egipto y en otros lugares del mundo me dio cierta orientación para el futuro, pero también es verdad que la geología me entusiasmaba bastante, pues porque yo soy de una ciudad de Melilla que está junto a un medio volcánico que es el paralelo del vulcanismo de Cabo de Gata, y sobre unos materiales también de época terciaria que me sorprendían. Y entonces pues yo estaba orientado a esas dos disciplinas, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Y bueno, pues ese fue lo que elegí y decidí combinar ambas cosas, arqueología y geología. Y Paco, ¿qué te llevó a dedicarte a la recuperación de la memoria? Bueno, esa es otra historia, porque mis últimos 20 años de trabajo se cumplen ahora exclusivamente dedicados a la memoria. Desde que comencé yo solo como arqueólogo, cooperando con asociaciones memorialistas, como el caso de las de Granada, a partir de una petición que me hicieron, porque no había arqueólogos que trabajaran en ese espacio de la arqueología contemporánea. Y a partir de ahí, pues bueno, se establecen una serie de, digamos, de observaciones en los que cree uno que la arqueología es necesaria precisamente para estudiar los espacios de violencia que surgieron a través del golpe de Estado al legítimo gobierno de la Segunda República Española, la guerra civil y la posguerra. Y desde hace 20 años, como digo, para mí ha sido un objetivo, sobre todo cuando uno se relaciona con los familiares de las víctimas que llevaban más de 90 años, saber dónde están los seres queridos. Bueno, pues hemos dicho que dirige la Cátedra de Memoria Democrática, que es de reciente creación, ¿no? No lleva muchos años esta cátedra, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay más cátedras similares en Andalucía y por qué se crearon? Hay otras cátedras, ¿no? Tú hace poco has estado reunido con ellos, ¿no? Sí, perdón, un segundo, es que ha habido una interrupción. Sí, no te preocupes. Sí, decía que la Cátedra de Memoria Democrática Salvador Vila, prácticamente el convenio con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Memoria Democrática se firmó este pasado mes de diciembre, y prácticamente desde enero hemos comenzado la andadura, al igual que otras cátedras en Andalucía y en el resto del Estado. Os puedo decir que en Andalucía al menos hay ya casi 5 cátedras de memoria. La nuestra tiene un carácter muy especial porque es de carácter interdisciplinar, donde participan arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, historiadores contemporáneos, sociólogos y genetistas, que tienen por objetivo precisamente tener esa labor de recuperación de la memoria. Y Paco, perdóname por la siguiente pregunta, algunos lo tenemos claro, pero por si hay alguna duda, ¿por qué son tan importantes los trabajos para la recuperación de la memoria? Pues lo primero y lo más fundamental, para reconocer que se cometieron crímenes de lesa humanidad como consecuencia del golpe de Estado a la República Española, y a continuación toda la represión que se ejerció fundamentalmente sobre la sociedad civil, tanto en Andalucía como en el resto de España. Y sobre todo responder a las ansias de los familiares, que lo único que pretenden es cerrar una herida abierta y darle entierro en un cementerio como el resto de las personas que fueron asesinadas.
y que no permanecieran o en un barranco, en una cuneta o en cualquier otro lugar. Que lo único que tratamos es precisamente de eso, de devolver a la familia sus seres queridos para que le den el digno entierro que consideren oportuno. Así es. Pues bueno, todos sabemos más o menos, yo creo que la gente sabe las dimensiones de las fosas del barranco de Vilna. No sé qué cálculo hay allí de gente que puede haber enterrada en aquellos parajes, ¿no? Pero son miles, ¿no? No sé cuántas, ¿no? No son miles realmente. Sí. No, qué va. Mira, en el proceso de trabajos que iniciamos desde 2021 al presente, localizado 29 fosas comunes, que han supuesto un total de 194 personas, que son 40 mujeres y 154 hombres, que ya han sido exhumados, y de momento 11 personas identificadas y entregadas a sus familiares. Bueno, pues me alegro por sus familiares. Oye, allí una de las cosas que hace más famosa la fosa de Vilna es que allí fue fusilado y enterrado García Lorca, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto cómo se gestiona la presión mediática desde el punto de vista científico? ¿Hay un inconveniente, tanta fama para la fosa de Vilna, o es una ventaja, o cómo se gestiona esto? La verdad que te puedo asegurar al 100% que la fosa de Federico García Lorca, Dioscoro Galindo y sus dos compañeros Galarí y Argolla, compañeros anarquistas, no se encuentran en Vilna, ni mucho menos. Se encuentran en otro paraje que yo no sabría ahora mismo cuál deciros o cuál es la situación, si esa fosa existe, si está en otro lugar, yo no lo sé, porque algo que quería hacer un comentario, que si bien me parece que Federico, mediante su obra, sigue vivo entre nosotros, es verdad que no conocíamos al resto de las personas que fueron asesinadas y enterradas en el barranco, desde los meses de agosto a noviembre de 1936. Así que yo personalmente lo que digo es que hay que también ser muy claros con las cifras, porque no hay miles. O sea, tan malo es decir que hay miles como que no hay ninguno. Entonces, siempre hay que jugar con elementos científicos que aportan los historiadores contemporáneos, estudiando archivos, documentos, que son los que nos facilitan a nosotros para poder iniciar nuestros trabajos de excavación. Correcto. Y en torno a esos trabajos, al trabajo de campo, ¿cuáles han sido las mayores dificultades con las que os habéis topado? Bueno, en realidad el trabajo de campo para nosotros es pan nuestro de cada día, ¿no? Y uno tiene que responder en función de las dificultades que pueda ofrecer el tipo de terreno. A veces estamos trabajando no en el campo, pero en otros lugares en los que las fosas han sido destruidas por diversos tipos de obras bien públicas o por remociones de readecuación en cementerios, en los que esas fosas han quedado rotas porque se han construido pues nichos sobre ellas para nuevos enterramientos, y esas son las dificultades máximas cuando encontramos que los depósitos de tipo colectivo pues han sido alterados por actividad humana, fundamentalmente, por construcciones, por agricultura, por cualquier otra actividad de ese tipo. ¿Y este tipo de excavaciones, Paco, en qué se diferencia de otros tipos de excavaciones arqueológicas? ¿Cómo se anota? ¿Cómo se va recogiendo? O sea, ¿como si fuera un contexto de algún escenario de un crimen, o cómo lo hacéis esto exactamente? Sí, para nosotros son escenarios de crimen. Entonces, ¿quién actúa en la fosa? Pues cuando estamos trabajando, el equipo está conformado, pues como digo, por arqueólogos, antropólogos, físicos y forenses, porque el trabajo también trasciende un poco lo que es la arqueología más convencional, ¿verdad? Pero claro, hay que tener en cuenta que además tenemos un factor añadido muy importante, que es la presencia de los familiares que muchas veces nos acompañan en esa excavación o excavaciones, ¿no? Sí. Eso es un plus añadido que no tiene la arqueología, digamos, más convencional, ¿no? Porque tenemos sobre nosotros una serie de emociones que son difíciles
de describir ahora, ¿no? Claro. Pero son emociones que lo hacen un poco distinto a la arqueología. Correcto. Llegados a este punto, me gustaría preguntarte, Elvira, tu experiencia y también si quieres decirle algo a tu profesor. Imagino que sí. Hombre, saludarlo también, Claro. que me hace ilusión volver a escucharle. Mm. Y nada, yo estuve con ellos en Biznar un mes Ujú. de prácticas del máster de arqueología de Granada. Y luego he estado unos 7 meses trabajando en otra excavación de memoria histórica también en Manzanares, en Ciudad Real. Y pues eso, yo entré en Biznar, también es que de todas las prácticas que ofertaban fue la que más me interesó. También por motivos personales, porque en mi familia también hay casos de desaparecidos. Y pues nada, entré con ello y la verdad es que me llevé muy buen recuerdo, aprendí un montón y me gustó mucho. Es muy triste en realidad el trabajo, pero una vez aprendes a verlo desde el punto de vista más científico, aprendes un montón de antropología y también a tratar, pues como decía, con los familiares y lo ves de una forma diferente, que hay como más una relación diferente con lo que estás haciendo. Claro, o sea, no es un trabajo al uso, ya nos ha contado Paco. Es decir, ¿a ti te llegó a afectar en algún momento desde el punto de vista emocional mientras estabas...? Hombre, al principio se hace muy raro porque llegas y lo que estás viendo es real, o sea, son personas, no, o sea, es todo real. Entonces, al principio choca un poco, pero luego es verdad que una vez lo estás haciendo todos los días, ya tampoco es que te acostumbres, pero como que ya lo ves de una manera más normalizada, entre comillas, y también lo ves más pues cuando te explican desde el punto de vista antropológico lo que tienes que buscar, los huesos y todo, lo empiezas a ver también desde un punto de vista un poco más, a lo mejor de curiosidad de ver cómo conecta todo dentro del cuerpo, cómo funciona, y ya pues son un poco otras cosas. Más profesional, ¿no? Una mirada profesional. Paco, yo he leído por ahí que son muchos los objetos que se recuperan junto a las víctimas, incluida la bala que acabó con su vida, que eso me ha impresionado a mí especialmente. ¿Qué tipo de objetos encontráis y qué hablan, qué cuentan los objetos de las personas que hay allí asesinadas? Bueno, lo primero que hay que decir que casi todos los cuerpos que localizamos tienen algún objeto asociado, ya sean objetos personales, ¿no? Como pueden ser en el caso de mujeres, pues desde anillos, pendientes, como digo, pinzas para el pelo, etcétera, ¿no? Pero también aparecen otra serie de objetos, relojes, medallas religiosas, monedas que llevaban en el bolsillo en ese momento cuando fueron ejecutados, porque lo que hemos visto en Biznar, que no son fusilamientos, son ejecuciones con disparos en la cabeza, 1, 2, 3, hasta 4 a veces, pero también los elementos de textil prácticamente han desaparecido, es decir, la ropa, y tan solo se conservan o bien botones de pantalones, de camisas, y de los zapatos, pues generalmente la suela cuando es de caucho o de cuero, pero el resto del textil ha desaparecido. He leído también por ahí que hay unos restos en particulares que te han marcado especialmente de un adolescente, ¿no? ¿Pero qué precisamente esos restos? Pues sí, fue una fosa múltiple de 15 personas en las que había un niño de 12 años, fue asesinado con 2 disparos en la cabeza y que contenía o llevaba consigo un lápiz de dibujo y una goma de borrar, ¿no? Así que, claro, cuando uno piensa, como en mi caso, ¿no? que tengo hijos, aunque ya son muy mayores, que también tengo nietos, que alguno ya se va aproximando a esa edad, uno le impacta bastante porque qué daño puede hacer un niño con 12 años para que fuera tratado y asesinado de esa manera. Es tremendo, es tremendo. Y Paco, cuando se escuchan, pues existe cierto debate, todavía a estas alturas de siglo y de partido, discursos que, afirman que abrir estas fosas abre heridas o divide la sociedad. Como científico, además que llevas pues años ya a pie de fosa, ¿qué les dirías? Pues le diría que no abrimos heridas, sino que cerramos heridas precisamente. Y porque este revisionismo que se está haciendo de un periodo tan reciente de nuestra historia,
pues resulta totalmente contraproducente para una sociedad con valores democráticos como la nuestra. Así que nosotros hablamos siempre de verdad, de decir la verdad, hacer justicia, que es lo que nos permite las leyes de memoria democrática, hacer reparación a esas víctimas para que sus nombres nunca se olviden y sean reparados en una dignidad que nunca perdieron, y que esto nunca jamás en la historia de nuestro país se repita. Esa es, digamos, la síntesis o los 4 pilares que tiene la memoria democrática en nuestro país. Y una sociedad democrática no puede perder esos valores y esos principios. Hay que recordar lo que ha apuntado antes, que estas personas están ahí asesinadas sin ningún tipo de juicio, como lo fue mi abuelo, no tuvo juicio ni nada. De hecho, mi abuela tuvo 4 años después que ir al registro a registrar la defunción de mi abuelo, porque ni siquiera, vamos, una catástrofe, ¿no? De los trabajos, sé que también estáis asociados con el laboratorio de genética, porque allí también tenéis un campamento base en el Molino, ¿no? Que lleváis los restos y allí hacéis un primer estudio, ¿no? Una primera... Bueno, sí, efectivamente. Mira, para empezar, en el Molino, que es un museo etnográfico, tenemos nuestro laboratorio de campo, donde por la proximidad al barranco de Biznar, pues ya el ayuntamiento de esta localidad nos cedió ese espacio para establecer un laboratorio, por donde pasó Elvira también, creo. Sí. Y además de eso, allí seleccionamos las muestras óseas para enviarla al laboratorio de genética que dirige el profesor José Antonio Lorente, la Facultad de Medicina, que junto a las tomas de muestras familiares mediante hisopados bucales se procesan en ese laboratorio, pasan a un banco de ADN donde empiezan a cruzarse los datos para las posibles identificaciones. Oye, una vez que identificáis y conseguís devolver los restos a las familias, ¿cuál es la reacción de la familia? ¿Has presenciado alguna, supongo? Pues bastantes, porque nosotros estamos presentes siempre en la entrega de esos restos a los familiares, que digamos que es la parte mejor de nuestro trabajo, el ver recompensado y entregar unos restos que hace 90 años esperan sus familiares. Son momentos de mucha emoción, digamos de mucha tensión emocional que el equipo que dirijo tiene en esos momentos, pues porque nuestro trabajo a veces no es fácil desde el punto de vista emocional. Elvira lo ha dicho. Entonces, es verdad que nosotros como científicos respondemos y somos profesionales, pero eso no deja que las emociones pues puedan sobre nosotros a veces. ¿Y qué hacen los familiares? Pues mira, tenemos el caso, por ejemplo, de 2 señoras hijas directas con más de 93 años, con Alzheimer, no muy avanzado, pero Alzheimer, en el que cuando le entregamos los cuerpos de sus padres, recuperaron en ese momento una lucidez maravillosa. Nos comentaban su hija y su hijo, dice, pero si a mí ya no me llaman ni por mi nombre, si a veces me pregunta quién soy, y recuperar esa conciencia, ¿no? ¿Qué emociones tan fuertes tendrían estas personas, ¿no? En ese momento, como para que he recuperado a mi padre. Estoy pensando, perdona. A veces, sí. Estoy pensando en mi madre, que tú sabes que ella, a su padre lo fusilaron en septiembre, ella nació en noviembre, nació póstuma, ¿no? Que una gran tragedia ya nacer huérfana, ¿no? Y estoy pensando también que también va a cumplir justo 90 años. ¿Cómo sería ese momento en que ella recupera eso? No creo que sería algo como lo que estás contando tú, ¿no? Algo excepcional, ¿no? No sé, ¿hay algo que le haya impresionado especialmente a Elvira o algún objeto o algo? Tú no has presenciado la entrega de ningún resto a los familiares, ¿no? Estuve ¿Sí? en una en Manzanares. Y sí, bueno, impresionarme lo que ha comentado Carrión sobre el adolescente, porque no estaba cuando, ya me había ido cuando lo dijeron, pero vi las fotos y vi la noticia y me impresionó mucho. Pero sí, o sea,
Ahora en Manzanares, donde he estado más tiempo, que sí he podido ver a un tiempo más largo el proceso entero de excavación. Allí eran fosas en cementerio, que por un lado tenían la ventaja, entre comillas, de que existía un libro con las listas de las personas que había en cada fosa, aunque no siempre tenía por qué coincidir el orden, pero por lo menos facilitaba un poco la identificación. Y pues nada, allí venían muchos familiares para ir pues comprobando cómo se iba avanzando, preguntando más o menos, porque siempre se intentaba que cuando se tenía un poco de idea de si por orden podía ser el familiar de una persona que se conocía, se solía avisar por si querían venir para ver y pues eso, por si querían estar. Y mucha gente se emocionaba y venían pues eso, hijos de 90 y muchos años que todavía seguían vivos y a lo mejor no se acordaban de su padre porque eran muy pequeños cuando lo asesinaron, pero pues eso, impresionaba mucho. Hay que recordar, Antonio, que esta gente, a mi abuelo le dijeron a mi abuela que había muerto por causas de guerra. La causa de guerra, él no estuvo en el frente, no estuvo en la guerra, simplemente fue detenido y asesinado. No como toda esta gente que está en esta fosa. Correcto. Y la última para Paco, lo vamos a liberar enseguida. Sé que estás muy solicitado, Paco, pero ¿qué quedaría por hacer? ¿Qué queda por hacer en Vidna? Queda por hacer todavía mucho. Quizá hemos terminado o vamos a terminar ahora a mediados de septiembre en la parte del barranco. Ya hemos, como he dicho, 29 fosas que hemos localizado. Sí. Y ahora nos faltan por explorar alguna otra zona aledaña al barranco, ¿no? Y bueno, faltan todavía que se hagan muchos estudios de genética. Tenemos en puerta probablemente 6 nuevas identificaciones que todavía tenemos indicios de ello, pero seguir identificando a gente, aunque va a ser muy difícil identificar a las 194 personas que tenemos en Vidna, porque no tenemos ADN de muchos familiares que no hemos podido localizar o no han tenido interés, ¿no?, en el tema. Y yo, antes de cerrar, me gustaría un poco abrir un debate, bueno, no abrir un debate, hacerte una pregunta, porque sé que hacéis campañas de difusión en los centros educativos, en los institutos, incluso hay colegios o institutos que visitan las fosas, ¿no? Y la pregunta es, porque yo soy profe de instituto también, y lo que he detectado en los últimos años es la vuelta, la adoración que hay ahora, a la admiración hacia la ideología fascista y a sus dictadores por parte de los adolescentes. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Cómo ves este tema? A mí me parece tremendo. Sí, y a mí y a cualquiera. Lo primero quiero decir que efectivamente nosotros hacemos una importante labor didáctica con centros de secundaria fundamentalmente, tanto las visitas que nos hacen al barranco como a nuestro laboratorio o cuando acudimos a su centro de secundaria, porque sus profesores de historia o de filosofía han tenido interés en que la gente joven conozca algo que no es tan lejano en nuestra historia. Y la verdad es que este revisionismo que se hace aprovechando los medios de comunicación, ¿no?, reclamando que con la dictadura se vivía mejor, pues yo siempre le digo a los jóvenes, tú no has vivido la dictadura, yo por la edad que tengo sí me tocó en los últimos años, por los que fuimos represaliados simplemente por pensar de forma diferente, por reunirnos y comentar aspectos no solamente de la universidad donde yo estudiaba, sino también de la sociedad en la que yo vivía. Y entonces hay que hacer una labor extraordinaria con los jóvenes, porque tienen que conocer realmente lo que pasó, la verdad de lo que pasó. Y por desgracia las redes sociales hoy están cargadas por una serie de algoritmos que hacen llevar a los jóvenes a pensar de esa manera, y nada más lejos que la realidad. Claro, tienen que saber que están siendo engañados, que eso es la parte, porque ellos lo toman un poco la rebeldía, pues en contra de la democracia, pues no sé cómo tomármelo. Engañados y manipulados, también añadiría yo, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? La labor es didáctica fundamental, y tú lo decías, bueno, coincidimos todos con lo que comentaba Paco, es decir, que no se vuelva a repetir algo así,
que no se vuelva a repetir. Y por ahí viene, obviamente. Y no olvidar. Hay que decir una cosa, que al principio la canción, el tema que hemos oído lo ha seleccionado Paco Carrión, me lo sugirió él, que son, para esta nota, ¿no? De Pedro Pastor y Luis Pastor, en este caso Pedro Pastor es... un tema se llama... Hijo de Luis. Hijo de Luis, fíjate, tuve la gran suerte de tenerlos a los dos hace unos cuantos cursos por aquí, Y el tema se llama Los Olvidados. ¿Y por qué ha elegido este tema? Bueno, es casi obvio, ¿no? Pues a mí me parece un tema que cuando lo oí por primera vez de Pedro y los Locos Descalzos, que es su grupo de música, pues dije, aquí está la síntesis también de lo que estamos trabajando nosotros. Y me pareció de una letra maravillosa en el que se recordaba a todos, a los maestros que fueron los maestros de la República, al exilio español que fue grandísimo, con más de 500.000 de personas en el exilio, a todos los bebés que fueron robados a sus madres y vendidos y entregados a otras familias, a aquellos que pasaron por campos de concentración, 307 campos de concentración en nuestro país. Es decir, que para mí esa canción siempre suelo ponerla también cuando voy a terminar una conferencia, una presentación, porque me parece que es de una sensibilidad manifiesta y que a mí todavía cada vez que la oigo pues se me erizan los pelos. Total. Sí. Bueno, ya un poco para cerrar, la verdad que no sé qué trabajos se están haciendo aquí en Almería, si hay excavaciones de fosas, no tengo ni idea. ¿Hay aquí algo? No, en Almería lo que se está haciendo algo importantísimo, que ha sido el estudio del Archivo Militar de Almería por parte de investigadores también de allí. Se han hecho muchísimas publicaciones porque hay muchísima información en los archivos y realmente hubo intentos de localizar fosas en el cementerio de Almería, no se obtuvieron éxitos porque Almería además fue de las últimas ciudades de Andalucía donde no llegaron, o mejor dicho que llegaron los golpistas. Pero sí es verdad que en la provincia de Almería después, cuando termine la guerra civil y empieza la resistencia armada a la dictadura, sí es verdad que se producen muertes y hay algunos pueblos que sí tienen con guerrilleros antifranquistas y tal. Yo quiero mencionar aquí, si me permitís, a Eusebio Rodríguez Padilla, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, que a Juan Hidalgo también por ejemplo. También, sí. Así que fundamentales, sin duda, en este ejercicio de memoria histórica. Pues, querido Francisco Carrión, ha sido un placer. Enhorabuena por esta gran labor y por este gran trabajo. Y vamos a recomendar un libro. Él quiere recomendarnos un libro, ¿no, Paco? Pues adelante. Sí. Pues sí, se llama Tierra Quemada, de Alfredo González Ruibal. Creo que habla de la violencia desde los tiempos más antiguos, desde la prehistoria prácticamente a nuestros días, y reflejado en todos los continentes, porque al final nosotros trabajamos sobre escenarios de violencia, ¿no? Y la violencia es algo que nos acompaña totalmente en nuestro trabajo a diario. Genial. Elvira también ha traído para recomendarnos una historia gráfica preciosísima. Cuéntanos. Sí, le he traído, es esta, por si se ve en el vídeo, que es El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, que cuenta pues un poco la historia de una hija ya muy mayor que se interesa por recuperar los restos de su padre, y que también cuenta la historia alternando el momento presente y el momento pasado, también gracias al enterrador que se interesó por intentar apuntar o dejar por escrito en algún sitio más o menos la ubicación de cada persona, por si en algún momento se podía encontrar. Grandísima obra la de Paco Roca, por cierto. Estamos todos conectados. Tuvimos la gran suerte, el privilegio de que nos la presentase en Planeta Duna también. Es que aquí en Canal Radio hay un gran nivel. Pues Francisco... Y yo quería, el último, yo también quiero recomendar un libro. Sufriendo por él, porque sí, no, ya está, un segundo.
Paco, es que yo le he comprado para la biblioteca del instituto, soy la coordinadora de la biblioteca, y he comprado para mis alumnos un libro que se llama Francofacts, desmontando bulos sobre el franquismo, también una historia gráfica, editorial Paseo de Presente, es del año pasado. El autor es Fernando Hernández Sánchez, Francofacts, desmontando bulos sobre el franquismo, y es ideal para todo el mundo, pero también, sobre todo, dirigido a los adolescentes. A ver si se impregnan un poco haciendo el contraataque de toda esta ola de fascismo que nos está apoyando, ¿no? Pues ya con esto yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Liberado quedas de momento, Francisco, un abrazo enorme y enhorabuena por todo, ¿eh? Pues un abrazo a todos, a vosotros dos, a Elvira también, que siga también por esta línea, porque hemos comenzado muy tarde a trabajar en la memoria y es necesario que estas jóvenes sigan adelante con fuerza y con ilusión. Así que mucho ánimo, Elvira, y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Salud. Gracias. Salud. Y Elvira, más pausadamente me vas a permitir decir cómo se presenta tu verano, cambiando obviamente de ámbito, ¿no? Y dentro de tu actividad subacuática. Bueno, de subacuática poco, pero ahora vuelvo a otra excavación de memoria. Ah, vuelves de nuevo. Vale. Ahora en Valencia, en un pueblo de Valencia, en Llíria. Y eso, se presenta pues quizá para unos meses, poco, tampoco son muchas fosas, pero bueno, por ir adelantando trabajo, porque hay tantos pueblos que todavía nadie se ha encargado de... Lamentablemente, además hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En este sentido. Antes Pilar te preguntaba por momentos, digamos, que te hayan impresionado en Vidnar y tú respondías, pero yo te pregunto ahora, aprendizaje, porque tú decías, sí, me ha servido, por supuestísimo, como aprendizaje. ¿Qué 2-3 claves, puntos de tu aprendizaje destacarías ahora? Pues, no sé, o sea, la verdad es que de primeras yo llegué... porque nunca me había planteado que a lo mejor estos temas de memoria, de recuperar a las víctimas, se pudiesen llevar con la arqueología, o sea, porque nunca me lo habían explicado como algo tan reciente se podía hacer mediante arqueología. Entonces como que me sorprendió, pero luego dije, sí, tiene todo el sentido del mundo, porque al final tienes que ir poco a poco recuperando toda la información posible, porque... aunque sea tan reciente, hay muchas incógnitas y no se puede mezclar todo, porque luego cualquier objeto que puedan llevar o cualquier detalle ya antropológico de hueso o lo que sea, podría ser clave para ayudar a la identificación. Claro, entonces, correcto. Y pues eso, no sé, también aprendí mucho del tema de antropología, física, en este caso, con los antropólogos y todo, que pues a la hora, porque una vez se excavan, los cuerpos se llevan al laboratorio, como ha dicho Carrión, y allí se suelen montar en unas mesas. Bueno, se limpian primero, claro, porque suelen tener pues barro, polvo, lo que sea. Y luego ya limpios se montan y ya se hacen un estudio de todo lo que presentan, de patologías, si tienen una pierna rota, si tienen una amputación, si tienen cualquier cosa. También los dientes pueden ayudar para saber la edad más o menos que podía tener. También si tienen disparo, que por lo menos en Manzanares, donde he estado, no es como en Vidnar, porque el sitio donde estaban, que no estaban enterrados porque estaban tirados directamente a la fosa, no era el sitio donde los fusilaban, entonces no se encuentran tanto munición como a lo mejor en Vidnar, porque en estos sitios, ahora mismo no recuerdo si en Vidnar se hacía así, pero creo que era directamente a pie de fosa y caían, entonces ahí es más normal que se encuentre munición. Entonces, pues eso, y luego pues encontrar materiales de todo tipo, gafas, anillos de hueso. En Manzanares no encontramos tanto pendientes ni anillos buenos, porque seguramente se los quitaban antes, carteras, zapatos, cosas así. Y tú que eres joven, que no has vivido los tiempos del franquismo, pero ¿qué les dirías a esta gente joven que ahora está ese fanatismo que se ha despertado con la ideología fascista? Yo no lo entiendo. Y no quiero que se piense que todos los jóvenes pensamos así, porque en absoluto, en absoluto. Pero sí, no sé, de todas formas, creo que he tenido suerte porque las personas con las que me he encontrado, porque es verdad que las fosas donde estábamos en Manzanares eran fosas republicanas, pero también hay muchos sitios, no muchos sitios, porque es verdad que a lo largo del franquismo se recuperaron muchas fosas nacionales, entonces ahora
creo recordar y tengo entendido como que en porcentaje quedan muchas más republicanas por sumar que nacionales. Pero claro, o sea, a mí realmente no me importaría sumar un represaliados nacionales, porque es que yo no estoy juzgando a la persona que está ahí, o sea, igualmente están fusilados de la misma forma, y yo en mi familia es verdad que no es... Fusilados y asesinados. Sí. Y no, obviamente no es una suerte, pero sí es como que me da cierta visión, porque en mi familia hay como un represaliado por cada bando, entonces como que me ha dado esa perspectiva de entenderlo. Y cuando ha venido alguien, que bueno, también ha venido gente que nos ha dicho comentarios que mejor no decirlos, pero cuando ha venido alguien que a lo mejor tendía más a estar un poco distante o sin entenderlo, una vez se le ha explicado tranquilamente, lo ha entendido perfectamente y no ha habido problema. Entonces yo creo que hablando con una persona que quiera escuchar... Correcto, es que eso es fundamental, fundamental. Hay que recordar que todas estas víctimas de los dos bandos son consecuencia de una guerra desencadenada por un golpe de Estado, por un militar golpista, alzándose en armas contra un gobierno legítimo, democrático, elegido democráticamente, ¿no? Eso hay que recordarlo, que se olvida con frecuencia, ¿no? Y que mucha gente llegó a la guerra sin buscarlo, sin tener ideas políticas, porque los reclutaron a la fuerza. ¿Dónde te tocó? Por ¿Dónde eso te tocó? La inmensa mayoría. La mayoría. ¿Algo más que añadir, Pilar, de Gran Final? Pues bueno, de Gran Final yo hacer este llamamiento a la gente que reflexione un poco sobre este pasado que no es tan lejano, que está aquí muy cerca. Todavía hay algunos supervivientes, mi madre, una superviviente de esta época, que no se alabe, no se dejen llevar, no se deje la gente manipular, no se deje la gente engañar, que busquen información veraz, no en las redes sociales, que no ocurre nada más que bulos. Y por la parte que me toca, pues muy emocionada con este tema. Yo se sale un poquito de nuestro tema, de la naturaleza, pero es que una vez pensando en nuestros campos, en nuestra naturaleza, y hay que recordar que esto forma parte de nuestros campos ya. Las fosas que hay diseminadas por todo el territorio andaluz. Y yo quería añadir que animar a la gente que le suene de que pudo tener de historias familiares o lo que sea, algún represaliado, independientemente de cuál fuera, de qué bando fuera, que se interese por intentar buscarlo, porque al final es una parte de su historia familiar también, y yo con todo esto ya lo sabía antes de entrar al tema de memoria y eso, pero ya lo sabía, pero ahora como que me interesa mucho más el tema de mis familiares, y sobre todo ahora el único que no... Bueno, está localizado porque sabemos dónde está en un pueblo de Valencia, fusilado, pero he podido, ahora ya entendiendo mejor el tema del ADN y todo, pues conseguir el ADN, que es de mi padre, y pues nada, y además pues me hace ilusión, mi abuelo ya no está, era su hermano pequeño, pero yo creo que le habría gustado mucho, y es que además me toca mucho porque mi tío abuelo lo fusilaron cuando tenía mi edad, que tenía 25 años, y es como un paralelismo y poder tener la posibilidad, que nunca se sabe si el ADN saldrá, pero si se consigue, pues sería como un logro familiar. Hay que decir que es muy importante que los familiares vayan para registrar su ADN, porque uno de los problemas que tienen, una vez que tienen los restos, es identificarlo con un familiar, y tienen, me parece, de familiares menos de la mitad de los restos que hay, ¿no? O sea, que la gente vaya, que deposite su ADN para que haya suficiente banco de datos para poder ser identificado. ¿Y a dónde debe dirigirse la gente que esté escuchando y...? Pues a la cátedra de memoria histórica, por ejemplo, Paco Carrión seguramente. Hombre, está el laboratorio de análisis genético de la Universidad de Granada, que es el que lo lleva, pero yo creo que canalizado a través de la cátedra de memoria democrática los van a guiar perfectamente a saber lo que tienen que hacer. Sí, a veces también se puede localizar por archivo y tal, archivos militares que digan a lo mejor dónde pudieron ser fusilados, y bueno, investigando un poco. Recordado queda. Por cierto, recuerdos a padre. Saludos a padre. Desde aquí. Con un besito. Pilar Díaz Gerbós, ha sido pues un momento muy, muy emotivo, absolutamente necesario. Nos hemos plantado por los olvidados. Nos plantamos por los olvidados. Nos seguimos plantando. Hasta la próxima. A la próxima. Volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas,
y señaladas en todo el pueblo las exiliadas. 87.6